All right. Thank you guys for joining. My name is Isa Cosette Diaz. I'm one of your co-hosts tonight, along with Mari Cruz Rivera Pimente y Mayra Santos Febres. Y estamos muy contentos de tener ustedes con nosotros. Corredor Afro has been doing these Afro Saberes all summer, sharing Afrocentric thoughts and ideas that are here to motivate you all. And tonight's discussion by Mara Santos is another that will encourage talking about discussions and pensamientos del Caribe, usando el fractal. So we're excited to have you guys. Mari Cruz will be able to give the bio and we'll be starting soon. So gracias por acompañarnos. Bueno, saludos a todas y todas las personas que nos acompañan esta noche. Gracias por estar con nosotras aquí en este quinto Afro Saber. Y voy a hablar un poquito de quién es Mayra Santos Febres. Nació en Carolina, Puerto Rico, en 1966. Estudió literatura en la Universidad de Puerto Rico y 2 posgrados en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Ha sido profesora invitada en varias universidades de Latinoamérica y Estados Unidos. Es profesora de escritura creativa de la IUPI en Río Piedras y es miembro del Instituto Internacional y Multicultural de la Universidad de Puerto Rico. Obtuvo, entre otros premios, el Letras de Oro y el Juan Rulfo, ambos en el género del cuento. Finalista del Premio Primavera en el 2017 por Nuestra Señora de la Noche. Y las becas John Simon Guggenheim en 2017 y las Rockefellers del Center Residency en 2018. Algunas de sus obras se han traducido a diversos idiomas, entre ellos el francés, inglés, alemán, croata, coreano e italiano. Es autora de los libros de poesía Anamú y Manigua en el 1990, El Orden Escapado, 1991, Boat People en 1994, Tercer Mundo, Lecciones de Renuncia del 2014 al 2020, Huracanada, eso nos suena familiar, ¿verdad? En el 2018, y de las colecciones de Un Pasado Posible y Mujeres Violentas. Además publicó las novelas Sirena Selena, Vestida de Pena en el 2001, Cualquier miércoles soy tuya en el 2002, Fe en disfraz, Maestra Señora de la Noche, Nuestra Señora de la Noche, y La amante de Gardel. Y el ensayo Tratado de Medicina Natural para hombres melancólicos. Eso suena interesante. Y Sobre piel y papel. En el 2019 ganó el Premio Nacional de Literatura de la Academia de Pharmacie en París, Francia, por La amante de Gardel. Esa es nuestra pensadora, escritora, Mayra Santos Febres. Gracias a todas, a todos por estar aquí. Ya veo que hay como 73 participantes, qué bueno, me da mucha alegría. De hecho, estoy un poquito preocupada porque estoy mirando cómo se acerca Laura a Houston y allá hay una comunidad puertorriqueña muy grande. Quiero mandar saludos y les mando mi corazón a toda esa comunidad, a Iber Romero, a Iber Román, a tanta gente que está por allá, profesores, estudiantes, puertorriqueños que están por allá, maestros, trabajadores sociales. Ojalá y esto les sea favorable. Hay veces que las cosas horribles tienen su rayito de luz y no les fastidie mucho la noche, porque se está acercando a pasos agigantados. Fuerte, ¿verdad?
se ve fuerte porque es categoría 4, entonces 4. Uh-huh. eso ya nosotros sabemos, ¿verdad? Que una tormentita tropical nos vamos a quedar sin luz, pero eso es como un blower, pero de 3 para arriba la cosa es seria. Y nada, precisamente porque estaba mirando, quería hablarles un poquito de lo que vamos a estar haciendo esta noche. Y luego, Isa está tomando, me estás pidiendo la palabra. Ok, dale. Yo voy a empezar de compartir el PowerPoint ya mismo. I'm going to share my screen. Si tienen preguntas durante la presentación, lo puede poner en la parte que dice Q&A y al final de su presentación, pues Mareta va a estar contestando. So if you have any questions, during the presentation, please feel free to write them in the question and answer section so that we can be able to answer and add this to our discussion at the end. So I'm sharing my screen right now. One moment. Está empezando a poner su presentación. Yo quería hablar un poquito de una anécdota personal de por qué cuando Marta Moreno, cuando el corredor afro, cuando todas las personas me preguntaron, ¿verdad?, si yo quería participar en este tutorial, yo dije que sí. So I'll be switching also my discussions and my commentaries from English and Spanish, but the first part I'll do it in Spanish because it is an anecdote. Y va de esta manera, déjenme contarles un cuento. El cuento es el siguiente, estamos bien. El cuento es el siguiente, cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, yo entré en la Universidad de Puerto Rico en los años 80 y una niña que quería salir desesperadamente de la cuarta extensión de Country Club, no porque me avergonzara de estar ahí, era el mundo que había conocido, sino porque yo intuía que había más mundo. Entro a la Universidad de Puerto Rico y rápidamente solicito trabajo, porque yo sé que no me va a dar el dinero que yo tenía en el bolsillo. Así que entro a la Universidad de Puerto Rico y pido un programa de estudio y trabajo y me destacan a la Biblioteca de Estudios Caribeños y Latinoamericanos de la José M. Lázaro, de la Biblioteca Lázaro. Era una sala que quedaba al fondo de la biblioteca y casi nadie iba allí. Así que yo me pasaba todo el tiempo. Primero yo era muy tímida, me pasaba en esa biblioteca, se estaba muy bien, no iba nadie. Y entonces mi trabajo era catalogar, crear fichas bibliográficas a mano de la colección caribeña latinoamericana actual, ponerla al día y poder crear unas fichas de lo que estaba llegando, el nuevo material para catalogar. Cuando yo estoy ahí, lugar que se convirtió básicamente en mi segunda casa, una de las cosas que yo empecé a mirar eran estos libros que se habían escrito en los años 60, los años 70, como The Womb of Space de Wilson Harris, Poetis de Relación de Edouard Glissant, todos los discursos de MSC, discursos sobre el colonialismo, otra vez sobre On Colonialism de Edouard Glissant, un montón de textos. Unos textos voladísimos, interesantísimos de filosofía caribeña y de filosofía afro. Y yo salía de esa biblioteca y volvía a mi departamento de estudios hispánicos y al departamento de historia y demás, y no veía esos textos evidentemente filosóficos en ningún prontuario. Cuando me voy a Cornell, termino el doctorado, me doy cuenta, ¿verdad?, que me pongo a hacer mi investigación. Cuando me voy a graduar de la Universidad de Puerto Rico, me pongo a hacer una investigación en Palés y me doy cuenta de que hay una cantidad increíble de artículos sobre las ínfuras en Palés Matos y unas críticas que están bien, algunas de ellas, pero que no ponen, pero que se inventan una crítica cultural que es errónea.
Es errónea porque lo único que hace es aplicar unas herramientas universales a una literatura y a un sistema cultural que no conoce. Y entonces había toda una sección de personas, de textos, que hablaban de las intanjánfora en Palais, haciendo referencia al uso del neologismo y no sé qué rayete, a textos que eran, que citaban lenguajes africanos como ñam ñam, ¿verdad? Ñami, que viene del fulano y comer, y otras cosas, Tembandumba de la Quimbamba, que sí fue una reina de Acán. Todas esas cosas que Palés estudió con Leo Frobenius en lo que ellos tenían en la época, en los años 30, sí tenían un trabajo bibliográfico, pero los estudiosos no. Así que yo me dediqué a dos cosas. Primero, me di cuenta que en mis días como crítica literaria se habían acabado, sin empezar, porque yo no quería hacer ese tipo de trabajo. Segundo, me puse a explorar la capacidad de crear unos afrosaberes y de unas herramientas teóricas que fueran centradas en nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Todavía estoy en eso. Y tercero, decidí definitivamente que había que escribir otra literatura afro. Bueno, esta fractalidad, naturaleza y pensamiento afrodiaspórico en el Caribe es un ongoing project que yo he trabajado por los últimos 15, 18 años, ¿verdad? Pero últimos 6, 7 años de una manera ya más consciente. Yo les quería compartir lo que yo leo para poder llegar a darme cuenta de que hacen falta herramientas teóricas, no tan solo expresiones culturales, de danza, de música, de pintura, de artes visuales, de lo que sea. Eso ya está y es mucho. Pero hace falta todo un andamiaje hermenéutico, ¿verdad? Teórico, unas herramientas. No basta con coger a Baudrillard o a Palais, a los europeos y aplicarlos a lo que nosotros hacemos, porque ahí es como tratar de pintar una pared con un destornillador. Lo que yo leo es The Flash of the Spirit. Este texto es muy bueno, The Flash of the Spirit, African and Afro-American Art and Philosophy, de Robert Faris Thompson. Él ha escrito muchos textos acerca de lo afro, desde el tango, él estudia música, pero en Flash of the Spirit es bien interesante cómo hay toda una sección, la primera sección del libro, que habla acerca de los orillas, pero como principios hermenéuticos, de cuál es la cosmovisión detrás del arte africano o de lo que otra gente no ve como arte, pero nosotros sabemos que sí lo es, los altares, las pinturas, qué significa el mero hecho de hacer arte. Mi gran maestro, Henry Louis Gates, yo fui a estudiar a Cornell bajo su tutela y allí yo estudié con Abiodun Jeffo, con Anthony Kwame Appiah, que es un filósofo de Ghana, con mucha gente, estudié con Toni Morrison, con Houston Baker, es bien importante, y también con José Piedra, un crítico cubano que también estaba, mira, de hecho él fue el que me enseñó a leer The Flash of the Spirit. Henry Louis Gates aquí, cuando habla de Eshu Elegbara, del principio de Eshu Elegbara, ¿verdad? Habla también del principio del lenguaje, de la hermenéutica y de los mensajes y cómo funciona el lenguaje en nuestra cosmovisión. Luego yo hablo también y leo mucho a Achille Mbembe, Crítica de la Razón Negra, que este ensayo es densísimo y buenísimo. O sea, no les puedo decir cuán bueno es este ensayo en particular, que es largo, pero es bien denso, porque él juega, ¿verdad?, con Crítica de la Razón Pura, que es el gran ensayo yo creo que es ¿de qué es Crítica de la Razón Pura? Me acaba de olvidar el nombre de uno, no es Hegel, ¿no? Que es uno de los fundadores de los discursos filosóficos eurocéntricos, pero él habla de Crítica de la Razón Negra y estudia desde Fanon hasta ayer
todos los procesos que nosotros y nosotras hemos tenido que pasar para que se reconozca que nuestro pensamiento y sistema racional es independiente del pensamiento y el sistema de la razón eurocéntrica. A mí me gusta mucho trabajar con The Author of My Soul de Marta Moreno Vega, por eso fue que cuando me llamó yo quise participar, porque yo leo a Marta a la misma vez que leo a Lidia Cabrera, ¿verdad? Lidia Cabrera tiene una visión bien antropológica de la santería, eso fue en los años 50, 60, perdón, 60, 70, ella hizo toda esta búsqueda, ¿verdad? De los pataquíes y tratar de explicar los principios de Yemayá, de Ochun, del monte, en lo afrocubano. Pero Marta hace dos cosas interesantes. Lo primero que hace es que saca eso del ámbito puramente cubano, empieza a hablar con la cuestión diaspórica. Y segundo, que presenta a las deidades como fuerzas naturales, no tan solo como diosas antropomórficas, sino que empieza a hablar de una filosofía relacional animista que redescubre y piensa de nuevo la relación entre los seres humanos y la naturaleza y el conocimiento. O sea, no es como los eurocéntricos que dicen aquí está la naturaleza y aquí está la tecnología, que es el vencimiento de la naturaleza. Lo que postula Marta es que no, ¿verdad? Que aquí hay una relación con la naturaleza completamente diferente, que es para la salud, que es para el conocimiento, que el conocimiento no cabe en una sola cabeza y que hay que repensar la relación entre los seres humanos y la naturaleza por razones políticas, económicas, culturales y de políticas raciales. Y también dice una cosa bien importante, ¿verdad? Muy valiente para muchos de nosotros y nosotras, que es que decir que tú no eres cristiano, o por lo menos decir que hay otras espiritualidades, la espiritualidad afro también es un elemento de resistencia cultural y filosófica. Próxima filmina. Bien. Yo quisiera trabajar con el concepto de lo fractal. Aquí yo quiero que vean unas cuantas, esta imagen, en realidad uno dice, ay, qué belleza, qué cosa abstracta. Esto es una fotografía del bonete mohoso de un carro. Entonces, el fotógrafo, que es mi marido, ¿verdad? Y que nosotros estamos trabajando estos proyectos bien importantemente uno con el otro, juega con el asunto de la fractalidad como unas formas naturales que se repiten y que crean patrones que no son lineales y que crean esta cosa que se llama lo fractal. Yo quiero hablar brevemente de lo fractal. Próxima filmina. En lo fractal, lo que nosotros vemos, o sea, el concepto de lo fractal nace de la geometría fractal de Mandelbrot. Mandelbrot era un matemático francés judío que se pone a estudiar los patrones de sonido y encuentra que en cosas que eran bien random, que parecían que eran interferencias, hay unos patrones y que son unos patrones naturales. Esa fractalidad es importante porque lo fractal no establece jerarquías lineales, hay un espacio para lo único individual sin entrar en conflictos con lo comunal comunitario, integra el concepto de lo eterno, lo infinito, no hay telos, o sea, en el pensamiento moderno nos han enseñado que hay un principio, un medio y un fin. Hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. En el pensamiento fractal, que es un pensamiento nuevo y que es muy nuestro, lo vemos en todos los prints africanos. Una de las cosas que se trabaja es que las cosas son circulares y reticulares. Hacia ahí el infinito. Pero que ese infinito no es lineal. Tiene otro sistema de repetición, que es un sistema de repetición natural, que está en la naturaleza. Y que la percepción, la contemplación de esos movimientos fractales ayuda a repetir para formar parte del todo, ¿verdad? A repetir ese tipo de patrón percibido en las aldeas, en la manera en que tú te trenzas el pelo, en los textiles africanos, en el sistema de Dilopum de adivinación,
en los sistemas de pensamiento. No es uno o múltiple, es lo uno múltiple. O sea, hay un todo que es el universo, pero hay espacio para todas las multiplicidades de lo que somos. Cada uno es único e irrepetible, cada una es única e irrepetible, y tú no tienes que dejar de ser esa persona para ser parte del todo, suprimirlo, como lo piensa, por ejemplo, el pensamiento marxista de izquierda, ¿verdad? Que lo único, que el individuo no existe, que es una construcción burguesa, que eso debe desaparecer, y por lo tanto, pues hemos visto los problemas que se crean dentro de ese tipo de discurso con la negritud, la raza, el género. Esta repetición de lo uno y lo múltiple como organización metaindividual es bien importante que la tengamos en cuenta para dónde vamos. Próxima filmina. Ok, luego cuando yo estoy pensando en Achille Mbembe, él tiene una, Achille Mbembe, siempre digo el nombre que no es, él tiene un concepto bien importante, que es que él rescata a Barthes y del conocimiento o el concepto de biopoder, ¿verdad? De la política del control de los cuerpos. Nosotros sabemos lo que es eso, si somos mujeres, si somos negras, si somos puertorriqueños, si somos cualquier otra cosa que no white supremacy, ¿verdad? Sabemos que es biopoder, de hecho lo estamos viviendo ahora mismo con las cuarentenas. Biopoder y necropoder es el control y el derecho a matar y a sustituir cualquier humano por otro. O sea, eso los estados lo hacen. De hecho, estaba leyendo hace poco que Estados Unidos acaba de desarrollar una lista de 60 instituciones que amenazan la salud o la seguridad de Estados Unidos. Y una de ellas, obviamente, es al Ministerio de Defensa, al Ministerio ruso, que acaba de sacar la Sputnik 5, ¿verdad? La inyección contra el coronavirus. O sea que no la vamos a ver por aquí. Ya México la tiene, 27 países más la están a punto de comprar y nosotros no la vamos a ver por aquí. Porque el Estado, ¿verdad? Levanta, despierta el antiguo derecho a matar y a controlar los cuerpos, ya sea de manera feudal, de manera de todo tipo de formas, policial, en guetos, viviendas, etcétera, etcétera. Y eso, Achille Mbembe dice que viene de una experiencia en particular, la más importante para saber hacer eso, que es el pasado esclavista. No las clases sociales, no las independencias nacionales, sino el pasado esclavista fue el que le enseñó al Estado moderno cómo utilizar el biopoder. Próxima, filmina. Este derecho a matar, aquí yo siempre pienso en la máscara de Ogún Ferray, ¿verdad? Que es un principio bien importante para nosotros, las personas que sabemos quién es Ogún Ferray. No me estoy refiriendo a santos, me estoy refiriendo a principios naturales, ¿no? Que se manifiestan en toda la naturaleza, en nuestra psique, en nuestro carácter emocional, en la tierra, en el éter, en los ancestros, en cualquiera de esos espacios se manifiesta el principio de Ogún Ferray, que es el principio de la guerra, de la tecnología y del metal que se utiliza tanto para defender, matar, fundar, construir, como pues, el metal que anda por nuestras venas, ese hierro que está en nuestras venas sin el cual no podemos vivir. Próximo. Achille Mbembe habla de la importancia y discute la importancia y la diferencia entre raza, racismo, ahí dice racionalidad propia, al biopoder, ¿verdad? Es la racialización también, ¿verdad? Que eso es una cosa que tenemos muchos problemas ahora, que nos estamos reuniendo en grupos para batallar el racismo, y es que no entendemos la diferencia entre raza, racismo y racialización. Ahí dice racionalidad y no es racialización, perdone, se me fue ese typo, propia del biopoder. Entonces, el problema de las razas es que las razas no existen.
Yo siempre insisto en esto porque es importante, no para decir que no hay racismo, sino es importante para que vean que la raza es un constructo social y político. No hay que defender ninguna pureza o verdadera representatividad de la raza porque no existe, no es posible hacerlo. No se puede. Entonces el racismo es un sistema de exclusión, no es el único. Hay exclusión por género, hay exclusión por etnicidad, hay exclusión por origen social, de clase, de cuestiones de identidad, de identidad de género, lo queer, o sea, por donde quiera que tú quieras, va a haber un proceso de exclusión. ¿Por qué? Porque el capitalismo neoliberal y otros sistemas de privilegio lo que venden, lo que instauran es la exclusión. A ti te cobran por entrar a un lugar exclusivo. Eso es lo que se vende. El capitalismo vende exclusiones y las crea. Y las razas son creadas por el Estado. Los censos, por ejemplo, no tienen sentido, pero tienen todo el sentido del mundo. Hay que empezar a jugar con el censo y por eso es tan importante que la gente llene el censo y diga que es afrodescendiente para contabilizar una presencia que había estado invisibilizada en Puerto Rico por siglos, ¿no? Porque si no hay negros, pues menos del 11%, yo no tengo que hacer ninguna política para tener en cuenta las necesidades de esa población. Entonces, el racismo es un sistema de exclusión entre montones que hay. Y la racialización, perdonen, eso debe decir racialización. La racialización es el sistema de crear razas. Personas que son normales, comunes y corrientes en un país, ¿verdad? Aquí yo sé que yo soy negra, pero en Estados Unidos, de repente, yo me veía que me daban a escoger entre ser negra o ser puertorriqueña. Yo decía, yo soy Mayra Santo. Y me dicen, sí, no, but you're African American. And I said, no, I'm Puerto Rican, I'm Afro-Puerto Rican. Oh, that doesn't exist. You have to pick. And I'm like, what? Y esa es una experiencia ni mala ni buena. Es una experiencia de la racialización cuando tú te mueves, porque en distintos países los procesos de exclusión y racialización son distintos. No hay uno mejor que el otro. Todos son para la exclusión, pero son distintos y tenemos que tenerlo en consideración. Si empezamos a pensar que este racismo es peor que este o mejor que el otro, estamos en un pensamiento binario. Este es bueno y este es malo. Si empezamos a pensar de manera fractal, vamos a ver que hay un uno múltiple y que todas esas experiencias de racialización son válidas frente a una cosa que une todo, que es el derecho del Estado a excluir, a controlar cuerpos y a matar. Bien, entonces, y eso nace de los procesos de colonización e imperialismo que están justificados. La base de su justificación es imaginar la inhumanidad de pueblos extranjeros. Aquí lo sabemos con todas las crónicas de las colonizaciones, 2 veces, ¿verdad? Por los españoles y después por los americanos. Que lo primero que hacen es esta gente es primitiva, es amoral, es peligrosa, hay que contenerla por su bien, los tenemos que cristianizar, hay que enseñarles, hay que quitarles ese lenguaje que nos sirve. Se lo hicieron a los nativos americanos, se los hicieron a los niños, con los indios del Amazonas no han podido, pero lo siguen tratando de hacer, ¿verdad? Porque el sistema de los derechos civiles es dentro de la ciudad murada, dentro del espacio ciudadano, si es que te consideran suficientemente ciudadano. Pero fuera de esas murallas y esas fronteras, tú eres un salvaje. Y ahí no hay derecho que valga. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Próximo. En términos Foucaultianos, dice Aquiles Mbembe, el racismo es ante todo una tecnología que pretende permitir el ejercicio del biopoder, el viejo derecho soberano a matar. En la economía del biopoder, la función del racismo consiste en regular la distribución de la muerte
y hacer posible las funciones mortíferas del Estado. Yo sé que esto suena bien específico y especializado, pero aquí está George Floyd. Mírenlo, está aquí. El racismo es el ejercicio del biopoder y el viejo derecho soberano a matar. La policía nace en Estados Unidos y en muchos países de las guerras de independencia, que en Estados Unidos fueron del norte contra el sur y de los esclavistas contra los abolicionistas y de los capataces. Nace de ahí. Entonces ese viejo derecho soberano a matar, ¿verdad? Se levanta cuando hay una emergencia y lo que pretende es regular la distribución de la muerte. ¿Quiénes se pueden morir y quiénes no? Veamos otra vez lo que estamos pasando con el COVID. ¿Quiénes pueden morir y quiénes no? Los viejos, los pobres, los negros, los latinos inmigrantes, los nativos americanos. Esos pueden morir. Los otros no tienen ni que ponerse mascarilla. No. Entonces, ese asunto es lo que estamos viviendo y eso ayuda mucho a verlo desde el punto de vista de los pensadores afro, porque tienen unas herramientas bien claras para ver la situación. Próximo. Este es el Marigüe, el espacio sagrado. Se supone que la naturaleza es un espacio sagrado y cuando uno se va a la naturaleza a contemplar la naturaleza, habrán visto los posts de Marta, cuando está caminando así, haciendo reflexiones, mirando el mar, los pajaritos. Ahí hay conocimiento. Y este es el conocimiento fractal. ¿Lo ven? No lo ven cada hoja, es una repetición infinita hacia arriba y hacia abajo de unos patrones que van creando un universo. Reticularmente, no piramidalmente, ¿no? Y entonces aquí, a mí me gusta mucho este Marigüe, esta representación del Muntu o el monte de Lidia Cabrera y cómo abre ese símbolo la infinidad hacia arriba y hacia abajo, y si ustedes ven, mira, ahí empieza uno a ver caras, a ver personas, a ver fuerzas que van saliendo de la misma fractalidad de la naturaleza. No es por nada, es mi marido, pero es buenísimo lo que hace. Lo que pasa es que mucha gente no entiende. Próximo. Entonces, lo último que espero decir de Achille Mbembe es que todo relato histórico sobre la emergencia del terror moderno debe tener en cuenta la esclavitud, que puede considerarse como una de las primeras manifestaciones de la experimentación biopolítica. ¿Ven? Este es el trauma de las razas. Este es el trauma de las razas y la gente no quiere hablar de esclavitud, sigue hablando de negros y blancos. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la experiencia de la esclavitud sostenida, que vuelve como trauma, de exclusión, de tapabocas, de no, tú no puedes decir que aquí hay racismo porque aquí no hay racismo hay en Estados Unidos, aquí no. Esa experiencia para matar. Mira, ahora mismo yo estaba hablando con un amigo, justo antes de entrar, de Muriel Cassiani, que es un líder comunitario y poeta de Palenque, en Colombia. Hace 3 semanas que están matando niños colombianos negros sin parar. 7 un día, hoy mataron a un futbolista de 17 años, esto no para. Entonces, cuando tú creces bajo esa sensación de que tú eres blanco, por negro eres blanco fácil, o por negro eres blanco fácil del biopoder, algo pasa, ¿no? Y encima de eso, cuando estás invisible, la invisibilidad funciona bien chévere porque te pueden hacer cualquier cosa y nadie lo ve. Imaginar al individuo otro, y aquí está el asunto, ¿verdad? Como sombra personificada, sin hogar, sin derecho sobre su cuerpo, sin estatus político, aplicar por medio de la ley y el relato su expulsión fuera de la humanidad por medio de su muerte social y física. ¿Alguna duda? Me imagino que no. Esa es la explicación de necropolítica que hace Achille Mbembe, ¿no? Ahí uno puede encontrar herramientas. Este es un filósofo y sociólogo de Camerún que da clases
en la Universidad de Sudáfrica y que allí crearon hace como 11 años un instituto de estudios de coloniales donde están de top, o sea, está Jung, Apadorai, Stuart Hall, un montón de gente maravillosa que está desarrollando herramientas de pensamiento top desde Sudáfrica, no desde Estados Unidos, para trabajar el asunto de las racializaciones y la globalización. Pasemos a lo próximo. Hablemos de exocerebro. Hay un trabajo maravilloso, esto de exocerebro, esto es una foto de las salinas, una foto aérea de las salinas de Puerto Rico, de aquí, de Cabo Rojo, que también hace José Arturo Ballester Panelli. A mí me gusta mucho porque se ven bien las neuronas. Entonces aquí se ven bien las neuronas. Hay un texto maravilloso de Roger Bartra que se llama Antropología del Cerebro, en donde dice que la conexión entre la cultura y las neuronas mismas no es binaria, porque 90% del cerebro, de las maneras en que nosotros podemos pensar, están estratificadas, están coordenadas, están cambiando continuamente y organizando nuestras respuestas y nuestros pasos neuronales continuos desde la cultura. Entonces, ese pensamiento reticular o relacional está en contra del pensamiento lineal que está basado en el origen, que es donde está basado hasta el sistema de propiedad euroamericano, ¿verdad? Tienes un papá que te pasa tu nombre, que te pasa que le pasa tu propiedad al otro, ¿verdad? Una mamá que no tiene derecho, o una persona gay, o una persona negra que no tiene derecho a la propiedad, o tiene derecho a algunas propiedades o no. La mayoría de la gente negra no tiene títulos de propiedad, sobre todo en Puerto Rico. La mayoría de los puertorriqueños no tienen título de propiedad. O sea que esta tierra, la tierra donde viven, no es de ellos, no es de ellos. Y esto es bien importante como resistencia, pero también como experiencia del relato lineal versus el relato relacional o reticular. Ahora creo que vamos a entrar a Edouard Glissant. Vamos. Bien, a mí me fascina Glissant. Glissant, además de poeta, es uno de los, para mí, que los pensadores más importantes del Caribe, sobre todo en Caribbean Discourse y en Poetics de Relación. La gente que se pone a leer a Deleuze y Guattari y a otros franceses, no saben cuánto estos franceses, estos pensadores franceses, hasta Zizek, le deben a Edouard Glissant. Y en el pensamiento reticular. Él dice, ¿verdad?, que eso viene de la experiencia rota del tiempo. La experiencia del tiempo rota que tenemos nosotros los afro. The emergence of this common experience broken in time, of these concealed parallel histories that shapes the Caribbean at this time, surprises us before we can even think of this parallel, ¿verdad? Hay una alienación de los discursos lineales de los del Caribe. Nosotros no entramos en la historia lineal, sobre todo, ¿verdad? Y por lo tanto siempre nos sentimos que hay una historia que no se nombra, que hay un discurso que no se puede ni siquiera articular y que está en la experiencia, uno lo siente, ¿verdad? Como una presencia fantástica. Para el próximo. Seguimos con el exocerebro. Próximo. ¿Vieron ahí en las palmillas más neuronas? O sea, nosotros vivimos en un cerebro, ¿ven? ¿Ya ven? That means also that our history emerges at the edge of what we can tolerate. Que nosotros vivimos, la historia nuestra está en el límite de lo que podemos tolerar. And this emergence must be related immediately to the complicated web of events in our past. El pasado, ¿verdad? Which has not yet emerged as history to us is, however, obsessively present. Está hablando de la esclavitud. Ese pasado de invisibilización, que no podemos hablar de él, no está articulado, eso fue cuando él lo escribió, sigue presente. Yo creo que esta es la definición clásica de trauma. Próximo.
A mí me encanta esta parte, me parece que es como poética. The exploration is related neither to a schematic chronology nor a nostalgic lament. It leads to the identification of a painful notion of time and its full projection forwards into the future. Without the help of those plateaus in times from which the West has benefited, without the help of that collective density that is the primary value of our ancestral cultural heartland, that is what I call the prophetic vision of the past. Mire, esto no tiene explicación. Yo cada vez que lo leo se me paran los pelos. Si a usted se le pararon los pelos, lo entendió. Esto duele. No es nostalgia. No es que no tengamos cronología. Es que en estos momentos de tapaboca que le benefician tanto al occidente, nosotros como pensadores, como personas antirracistas, como personas que creemos en la justicia social, tenemos que crear espacios para esa visión profética del pasado. Visión profética del pasado. Parece una contradicción, pero no lo es. Y lo que dice está más allá de lo que se puede apalabrar. Es el sankofa, es el principio del sankofa. Es el mirar la semilla para proyectarla hacia el futuro, para pedir una justicia de presencia y de representación y de discursividad que se nos ha sido negada. Sigamos. Sigamos con esto. Bien, ahora voy a ser bien breve porque creo que ¿verdad? Tuvimos un ratito de estar esperando, pero quiero oír sus preguntas. A mí lo que me interesa en esta última parte es lo monolingüe y monoteísta versus el pensamiento relacional del Caribe, que es politeísta, multilingüe y relacional. Ustedes saben que el Caribe se habla muchas lenguas. Está el español, está el inglés, ¿verdad? El Spanglish, está el holandés, el papiamento, el creol, el francés, hay muchas lenguas. Entonces, siempre eso se habla, ¿verdad? De que nuestro Caribe es problemático porque es demasiado multi, es híbrido, es multi, es caótico. Bueno, porque esta gente es monolingüe y es monoteísta. ¿Y qué significa eso? Creer en un solo Dios y hablar una sola lengua. Primero, eso lo estudiando en todas partes, pero hay un problema bien grave. Y el problema es que tú solo reconoces lo que se parece a ti. No hay espacio para nada más. Y segundo, que tú solo puedes pensar por un principio regidor. Uno, yo no voy a decir nada. Eso es una manera de pensar que nos ha llevado a descubrimientos tecnológicos, a la línea de la producción, a un montón de cosas buenas. Pero hacen falta otros procesos de pensamiento también. Vamos al asunto del cuerpo. Hay un texto, hay un texto que a mí me encanta para pensar eso, ¿verdad? El pensamiento binario de Occidente funciona según los principios organizaciones de oposiciones binarias, ¿verdad? Blanco versus negro y la organización jerárquica dentro de esa oposición binaria. Eso significa que pues el blanco y el negro no tan solo son opuestos, sino que el blanco es mejor que el negro, que el hombre y la mujer no tan solo son opuestos, sino que el hombre es mejor que la mujer. Es verdad que el estadounidense y el caribeño no tan solo son opuestos, sino también que el estadounidense es mejor. O sea, hay una jerarquía en esa oposición binaria. Y este discurso obliga a la narrativa del otro, por eso es que a mí no me gusta tanto, ¿verdad? Los multi-ethnic and hybridity, esas teorías, porque ese discurso obliga a la narrativa del otro a entrar en relaciones dispares con el occidente. A nosotros no nos queda de otra en ese sistema binario que ser los menos y estar toda la vida probando que somos más, según un sistema de valor que no permite que tú lo seas. Así que no vale la pena ni hablar. Próximo. En la multiplicidad como representación al pensamiento dual se abre una posibilidad interesante, ¿verdad? Y es que es un modelo que se conecta con
no opositoriamente, sino reticularmente. Está el individuo que se conecta con lo ancestral. Eso viene del pensamiento nuestro. O sea, tú no eres tú eres tú y tus abuelos y tus papás y tus compadres y tu vecindad y tus muertos y tu historia, ¿verdad? Y todo eso eres tú. Como está probando la genética de 23andMe, como está probando Ancestry.com. Y entonces cambia la idea de lo que es un individuo, que el individuo, ¿verdad? Psicologizado, medicalizado, acuartelado, cuarentinizado, ¿verdad? De la pandemia es un ser humano. Tú te tienes que quedar dentro y mantente lo más distancia. O sea, aquí no hay un problema de cuántas personas están enfermas, aquí hay un problema de cuántas sociedades están enfermas. No hay escapatoria. Entonces, a mí me gustaría, por último, hablar del cuerpo y otras maneras de pensar ese cuerpo identatario. Y me remito al prólogo de un texto maravilloso de Cuerpo y Cultura de Chuco Quintero. Él estudia la música mulata. Él tiene un texto que se llama Cuerpo y Cultura, las músicas mulatas en el Caribe o algo así. Entonces él habla de la música como una manera, música y cuerpo, ¿verdad? Porque una cosa no se puede pensar sin la otra en nuestras culturas. Y como eso hace pensar al individuo y el arte, que es un medio de expresión, de una forma diferente. Se habla de un modelo de producción descentrada, ¿verdad? Pero, aquí está. No se constituye en torno a un núcleo estructural aglutinante, sino en proceso de tensión, porque las ansias libertarias frente a la esclavitud arrastran necesariamente la tara o presencia de sus recuerdos, siendo una historia económica que ha quedado marcada somáticamente, donde la historia se lleva en la piel, lo que inevitablemente genera distinciones visuales evidentes entre sus posibles o potenciales ciudadanos. ¿Ok? Vamos a la próxima. ¿Por dónde vamos? Me pensé. No, eso no lo quiero decir. Vamos a la próxima. Ok. Las danzantes músicas mulatas afroamericanas han sido una de nuestras expresiones más importantes para demostrarle el valor de la heterogeneidad y la diferencia a un mundo obsesionado con la idea de un solo principio rector centralizador, sea Dios, único del monoteísmo, sea el capital, la espina dorsal de nuestra biología, el tiempo lineal científico uniforme o la racionalidad, ¿verdad? Uno solo. Siempre, esto no es cierto, o sea, la espina dorsal no es el eje de toda nuestra biología, pero se dice así, se cuenta así en el sistema racional eurocéntrico, mientras que nosotros no. O sea, por ejemplo, ustedes han visto una persona tratando de bailar salsa o samba o cumbia o reggae o cualquier cosa, se mueven todos por el mismo lado. Mientras que la lógica nuestra separa la parte de arriba de la parte de abajo, de la parte de los pies, y es un espacio descentralizado, es como el jazz. El jazz tiene una frase en donde se monta, o una clave en donde se monta toda una multiplicidad de sonidos que sí siguen una armonía, pero que a la misma vez tienen espacio para hacer jammings, para hacer improvisaciones, ¿verdad? Bien. Lo último que yo quiero decir, y con esto termino, es que esta manera fractal de ver la realidad, esta posibilidad en la naturaleza y otras maneras de racionalizar, y esto es lo que yo quiero pensar y compartir con ustedes como filosofía. Yo creo que no vamos a poder trabajar con discursos verdaderamente decolonizadores hasta que no propongamos nuestras propias herramientas teóricas para ver la realidad. Y eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Espectacular. If you have any questions, y gracias, Mayra. Yo tengo un montón de preguntas.
So a lot of questions and things, but I also know I'm finally able to see what's going on in the chat and question A. If you have any questions, if you want to make any comments about this presentation, feel free to hit the Q&A box. We'll be able to check in. You can write in Spanish or in English. Thank you, Mayra, for this great. Mira, aquí hay una pregunta bien interesante que me gustaría tratar de contestar si no les molesta. ¿Puedo? Claro que sí, adelante. Ok, Ruth Figueroa me hace una pregunta importante de cómo diferencio el racismo del colorismo. Y si es colorismo es una categoría aparte del racismo, es individual el invento de raza, sobrevivirá sin ello. Mira, el colorismo es un tipo de racismo. Y eso nace en el siglo XVII y XVIII, cuando empiezan a aparecer los negros libres. Y además, ¿verdad? En el siglo XVIII, por ejemplo, en el siglo XVIII, en la colonia española habían 278 categorías de raza. Estaba el jabao, el hincho, estaba lo que sea, ¿verdad? El cuarterón, el octarón, estaba el saltatrás, el tenten el aire. Había tantas y tantas categorías de raza que de hecho se han quedado en nada, porque es que nada de eso existe. Son categorías de exclusión de quién puede llegar hasta dónde, ¿no? Si tú eres más clarito, llegas hasta aquí, si eres más oscuro, no, si eres más bonito, si tienes el pelo planchado, si tienes la nariz, aunque sean bien oscura. Todo eso son juegos de exclusión. El colorismo tampoco existe. Entonces es bien importante que nosotros veamos eso como unas categorías de divide and conquer. Y la verdad es que pues cada vez hay menos de esas categorías raciales. Giovanni Soto dice algo maravilloso, ¿verdad? Cómo el pensamiento reticular caribeño trabaja las relaciones entre el ser, conocer, hacer, el ontológico, el epistémico y el ético. Nene, tú estás duro, a ti te gusta la filosofía hardcore. Mira, la cosa es que el conocer es a la vez observar, meditar y experiencia. No es una contemplación eurocéntrica, euroamericana, en donde la experiencia está, ¿verdad? Es el diablo. Entonces tú lo único que tienes es una cabecita gasú que mira todo lo que está alrededor y llega a conclusiones racionales, sin sentir, sin pensar, sin experimentar, sin tener relación, religare. La relación, lo reticular, tiene que ver con esa cuestión relacional, que es lo que es sagrado, ¿no? Y sagrado es sangrado, o sea, que cuesta sangre crear presencia, trabajo, crear esa relación. Y es importante que el ontológico y el conocimiento se da a través de la observación y la experiencia, no tan solo del pensamiento y el distanciamiento científico, sino el trabajo relacional. No vas a conocer de lejos, adentro, metido adentro. Y entonces eso es importante, el tocar, el oler, el comer, el pensar, el sentir, está inmiscuido en el proceso ontológico. Abilda Sofía Naya Alegría, qué bueno. Yo siempre he dicho que los negros del norte son imperialistas y capitalistas como los blancos, y por eso nosotros no cabemos acá. ¿Qué piensas de esto? Abilda, hay una cosa bien importante. Yo estaba hablando el domingo pasado con un amigo afro que yo tengo que se llama Cordell Carter. Entonces, yo lo que pienso es, de hecho estamos hablando y pensando un conversatorio juntos entre negros de allá y negros de acá, o viceversa, porque hay un problema y es que muchos afroamericanos sienten un coraje profundo, ¿verdad? De que han peleado todas las guerras, de que han hecho todas las marchas, de que han hecho todo el trabajo por defender unas libertades de las cuales ellos no participan. No hay un proyecto genocida contra ellos. A la par, a la vez, que hay también unas tensiones muy grandes porque sí hay un desconocimiento profundo, inclusive dentro de la comunidad afroamericana, de que hay otros negros en el hemisferio. O sea, Cordell me dice, mira, yo empecé a dar vueltas por Barranquilla, por Cuba, y después dije, Dios mío, they have lied to us. We're everywhere. They have lied to us. ¿No?
no había conocimiento ni nada. Ellos decían, bueno, pues esta gente habla español. Ellos dicen que son descendientes de españoles, pues eran blancos. Y como no había posibilidad económica, material, de volar, de viajar, de conectarse, a menos que tú tuvieras familia jamaiquina, puertorriqueña o lo que fuera, pues el conocimiento general de los afroamericanos es que en Latinoamérica no hay negros. Y que el Caribe es Jamaica, las Islas Vírgenes, los que hablan inglés. Y que los que hablan español y francés son blancos. Y parte de esa culpa es nuestra. Porque nosotros sí, primero, también hemos dicho, ay, esos negros tan negros. Yo por lo menos soy una negra hispana. Así que entre nosotros no, o sea, no vamos a decir que la pescosa viene del norte para acá, porque nosotros también hemos dado pescosada. Ese divide and conquer, ese coraje y ese desconocimiento entre todos nosotros es lo que nos tiene peleando de los afros, quién es el más negro, quién es el menos negro, quién es el más capitalista. Ahora, una cosa sí tienen que aceptar los afroamericanos, y es que están criados con una cosmovisión imperialista. Porque yo también me he encontrado con compañeros y compañeras afroamericanos que me quieren decir cómo ser negra. Entonces, volvemos a lo oposicional. Tienes que ser negro como yo. Es un pensamiento imperialista. ¿Ves? Yo soy negra como puedo ser negra. Y yo puedo ser negra puertorriqueñamente hablando, ¿no? Entonces, eso no es menor, eso no es incorrecto. Y también hay que hablar del proceso y el juego y la responsabilidad que tienen que asumir los afroamericanos en el proceso y en los trabajos imperialistas para los que los ha utilizado Estados Unidos. So that's really hard. It's a really, really tough conversation that we need to have with our brothers and sisters from the North. No separándonos de ellos, sino sentándonos y diciendo, oye acá, ¿qué te pasa a ti? Cuéntame, es que yo no entiendo. Mira, lo mío es así, lo tuyo es así, como es, ¿verdad? Valeria Busnelli dice, con referencia a este concepto de lo fractal, ya empezó a sonar la chicharra de Wanda, con referencia a este concepto de lo fractal y dentro de este pensamiento caribeño, ¿cómo definirías las propuestas del creol y la creolización? Bueno, el problema es que los discursos de creolización y de creol son propuestas de hibridez, ¿verdad? A mí me parece que están superadas. Ya están superadas. Yo creo que pensar lo fractal como otra vez desde la lógica del jazz, desde la lógica nuestra, ¿verdad? De lo múltiple. Es más interesante que pensar, bueno, tú coges blanco, negro, francés y sale lo criollo. Entonces lo criollo. Entonces lo garífuna. Entonces, no. Yo creo que lo que hay es una retícula de una misma manera de ser que se manifiesta múltiple en el mundo. Porque lo afrocubano no es lo mismo que lo afrodominicano, no es lo mismo que lo afrohaitiano, no es lo mismo que lo afroamericano, no es lo mismo que lo jamaiquino-canadiense, no es lo mismo que lo garífuna, no es lo mismo que lo afro-uruguayo. ¿Y sabes qué? Sí es lo mismo. Y eso es lo que tenemos que tratar de aprender a pensar, que lo que hay son variaciones del tema, no criollizaciones estáticas. Es más, que la raza como cosa viva, como mutante, como un COVID, por dar una metáfora viva en este momento, va a seguir moviéndose. La criollización, que fue la base de los discursos nacionales y nacionalistas, es estática. Aquí estamos. ¿Vieron, verdad? Yo cada vez que pienso en criollización, pienso en el escudo del Instituto de Cultura puertorriqueño. El negro, el español al frente, ¿verdad? El indio aquí atrás y el esclavo aquí atrás. Esa es la representación de la raza. Se llama la raza. Y cuando tú ves la mexicana tienen lo mismo y qué sé yo. Hay un discurso de criollización que es la base de los procesos de nacionalización en América Latina, que no es lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos allá todo el mundo se piensa como blanco y el proyecto es genocida. Se mata, o sea, se trata inclusive a los nativoamericanos como si ya estuvieran muertos. Solo los blancos son parte de una manera u otra, aunque sean
los traten como negros por un rato, ¿verdad? Los italianos los trataron como negros, a los irlandeses los trataron como negros, a los polacos eran the new black en un momento dado. Pero los negros y los nativoamericanos no tienen entrada en el discurso de lo que es la nación americana, nosotros sí. Pero esa criollización es estática en el tiempo, ¿verdad? Y lo hispano es lo que representa todo lo demás y eso tiene que cambiar. Ahora hay que pensarlo como un espacio global reticular. Estamos y somos de todas las naciones, estamos y somos, estamos en todas las clases, estamos y somos en todas partes, pero somos a la vez lo mismo y diferente. ¿No? Hay otra pregunta, antes de que pasemos a la próxima pregunta del Q&A, hay una pregunta en el chat que hace Antonio Pérez Casanova. Ok, no lo veo. Míralo acá. Actualmente se vive la supuesta era de la universalidad del conocimiento. Sin embargo, la desinformación, los movimientos negacionistas, los espacios filantrópicos demagógicos y contradictorios y las hipocresías narrativas son popular y académicamente aceptadas. ¿Cómo podemos luchar y evitar darle eco a tan tóxicos discursos desde la ciencia afrocaribeña? Wow. ¿Tú me puedes repetir una parte anterior acerca de lo tóxico? Porque me perdí entre lo tóxico y la lucha. Repíteme la pregunta. Te repito. Dice, actualmente se vive la supuesta era de la universalidad del conocimiento. Sin embargo, la desinformación, los movimientos negacionistas, los espacios filantrópicos demagógicos y contradictorios y las hipocresías narrativas son popular y académicamente aceptadas. ¿Cómo podemos luchar o evitar darle eco a tan tóxicos discursos desde la ciencia afrocaribeña? Mira, yo pienso que el asunto es pensar en la universalidad del conocimiento. Yo le tengo mucho recelo a la palabra universalidad. De hecho, he metido las patas 20 veces en lo que he tratado de explicar, pero nunca dije la palabra universalidad, siempre hablo de la globalidad, ¿no? Porque la palabra universal a mí me parece de una arrogancia impresionante. Primero que el universo tiene no sé cuántas cientos de galaxias. No puede ser que los más inteligentes habitantes de una entre huele mil galaxias que existen seamos los humanos, porque que no puede ser. O sea, si esto es la epítome de la inteligencia, Dios mío, qué mal uso del espacio y de la vida. O sea, nosotros nos queda un montón por aprender y por mejorar. Esto no puede ser. Pero hay una cosa muy importante, ¿verdad? Y es este bla bla. Esta información y este montón de cosas. Yo creo que lo que hay que hacer es centrarse y buscar muy buena información. Por eso fue que empecé explicándoles lo que yo leo. Esto es lo mejor que yo he podido encontrar dentro de la turbamulta de publicaciones que yo he estado recopilando. Estoy aquí en mi biblioteca. Esta es una parte de la biblioteca. Son más de 4,000 tomos. Yo soy una rumbera de biblioteca. Entonces, una de las cosas que yo hago mucho es leer y buscar la mejor, la más destilada, la más rica información que yo puedo encontrar, porque no puedes leértelo todo. Y yo creo que lo más importante también es crear centros como el Corredor Afro, centros programas de estudios de afrodescendencia y racialidad, programas de estudio que además tengan un componente de humanidades digitales y públicas como esta para crear y abrir las conversaciones. Es fundamental, porque no va a haber forma de luchar contra la desinformación sin diálogo sostenido y sin trabajo, yo no sé ni cómo explicarlo, centralizado, ¿verdad? Y constante de depuración de esa información, ¿no? La gente no se va a callar. Y está bien que no se calle. Y van a venir mucha gente a decir mucha vaina para confundir a un montón de gente. Está bien, este es el mundo, así es como funciona el mundo. Yo tengo un amigo, Félix Joaquín Rivera, que le llama el lapachero de lo social político. Es un charco. Las aguas están turbias. Se supone que lo estén.
pero desde el espacio de la reflexión, del diálogo, de las buenas lecturas, del procesamiento lento de ese conocimiento, esa conexión relacional con la naturaleza, con el conocimiento, con tu sentir pensar, ahí se destila un conocimiento que también es único e irrepetible, porque lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti. Ahí está. Hay una pregunta más acá, para pasar nuevamente aquí, Vaney. Sandra Rodríguez Coto nos dice, pregunta, ¿eso de llevar la historia ancestral en la piel le aplica a todos? ¿Verdad? Dice ella. Pienso en el trauma de los judíos en la era de Hitler y sus descendientes actuales, muchos de los cuales son igual de sanguinarios. Mi amor, lo que pasa es que hay una diferencia evidente que se ha convertido en un símbolo social, político, económico de los últimos 500 años, y eso somos nosotras los negros, las negras. O sea, nadie puede escapar de esta piel. Por eso es que había un proceso muy grande del passing, de pasar, ¿verdad? Y ese colorismo que nosotros estamos hablando y que hemos identificado es parte del proceso, es un acto de supervivencia, de hacerse pasar por lo más blanco posible. El mejor ejemplo es Michael Jackson. A mí me da una pena increíble cómo Michael Jackson pasó de negro a latino a un clon de Elizabeth Taylor. No, esa necesidad de blanqueamiento psicótica. La historia se lleva en la piel, mientras la historia de la humanidad sea y no quiera hablar sobre el trauma de la esclavitud y del trauma de la invisibilización y el genocidio, ¿verdad?, que constante contra las poblaciones negras. Yo me atrevo a decir que hay una población peor, que es la población nativoamericana, que muere y no importa, o sea, ni la noticia lo y entonces es una cosa muy terrible. Y yo creo que lo nazi es una buena analogía, pero ahí la diferencia no está en la piel. ¿Ven lo loco que son las razas? ¿Cómo se producen? Las razas se producen. O sea, ¿cuál es la diferencia entre no es la raza, entre un nazi y un alemán? No hay ninguna. Ninguna. Una religión. O sea, hay racializaciones que tienen que ver con lengua. La diferencia entre bueno, hay racializaciones tan psicóticas como los Tutsi y los Hutu. En un solo día murieron 800.000 personas exactamente iguales. O la historia, eso lo llama, Killian Bembe le llama la psicoantropología, porque es psicológico. La raza es un asunto psicológico. Tú ves diferencias donde no las hay. Hay algunas que las hay otras que no, ¿verdad? Pero es tan evidente el asunto de lo fenotípico que se convierte en un permiso para matar. Pero lo que pasa en la cabeza, ese asunto del terror, es algo que hay que seguir estudiando. Y, by the way, una de las cosas que nosotros necesitamos grandemente es personas especializadas en trabajo con microagresiones y psicología de raza. No hay. Yo sé de Menachem Resma y de algunas personas que están trabajando Body Mind Psychology, que están empezando a hablar de este proceso. Pero esto está pasando ahora. O sea, nosotros no tenemos, miren cómo es el racismo, que nosotros, si vamos a un psicólogo, eso yo lo estuve diciendo en un live los otros días mío, desde mi Facebook, si vamos a un psicólogo, a una psicóloga, a decir, yo tengo problemas raciales, la persona te dice, ay, nena, ¿qué es eso? No, el alma no tiene raza. Tú lo que tienes es un problema con tu papá y el superego y el discurso y la construcción del individuo, cuando nosotros construimos un individuo que es completamente diferente al euroamericano. Por historia, ¿no? Entonces es bien complicado. Sí, la raza se lleva en la piel, la historia, la diferencia se lleva en la piel, y eso conlleva un trauma que nosotros ni siquiera hemos empezado a explorar. A mí me duele ser negro. A mí me duele. Y a veces no puedo ni apalabrarlo, y por eso me imagino que he escrito 27 libros de literatura. Porque me tengo que dar terapia yo, nadie más.
Veo un cuestionario y veo al gran Agustín Laoy, Ború Boya. ¿Cómo está usted, Oluo? Andrés Vázquez antes dice algo, no sé si ustedes lo están leyendo, se debe dejar de hablar sobre igualdad en un mundo tan diverso y luchar por aceptar lo diferente como algo positivo. Yo creo que los discursos de igualdad son problemáticos, ¿no? Y voy a tener que citar a nuestro gran filósofo Ismael Rivera, que decía, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, yo lo que vengo a vacilar. O sea, esa necesidad de la diferencia es bien importante. Ahora, lo diferente, sin tocar la parafernalia de igualdad versus diferencia, otra vez binario, lo que va a crear es esto otra vez. O sea, la igualdad es buena, la diferencia es mala. Si tú dices, mira, la diferencia ya existe, tú no puedes negar la diferencia porque es lo que es natural, está en todas partes. Si tú todos los días comieras lo mismo o te vieras con gente que se parece que es exactamente igual a ti, eso es una pesadilla. La diferencia es, ¿no? La igualdad también está construida. Entonces es bien interesante ver cómo esas dos cosas hay que replantearlas. Sí, la diferencia es para dónde vamos, no hay forma de echar para atrás. No es caótica, no es inmanejable, no es mala, no es la otra parte de la igualdad. La igualdad ya no nos sirve como discurso. Gracias, pasemos a lo que... Agustín dice, está hablando de Duaglizán, Camille Brathwaite. Ay, Camille Brathwaite a mí me mata, me encanta. Wilson Harris, ¿verdad? A mí no me gusta la creolización, Agustín. Ese discurso yo creo que ya pasó, ¿no? Sin embargo, leo a Agustín Lao. Sin embargo, el sentido crítico de Duaglizán, Camille Brathwaite y Wilson Harris le dan a la creolización como categoría. Es afín con lo que tú esgrimes en tu análisis del Caribe como fractal. Es decir, para entender los procesos estéticos, culturales, epistémicos y políticos a partir del trauma, del desarraigo. Todo eso está ahí. Lo que pasa es que cuando Camille Brathwaite, Duaglizán y Wilson Harris estaban hablando de creolización fue en los años 70 y 80, y también lo hizo nuestro gran amigo, el de la hibridación, ¿verdad? Ay, Dios mío, Néstor García Canclini. Yo sigo sintiendo que esos discursos son demasiado binarios. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como que no fluye de manera tan musical y dinámica como el discurso de lo fractal. O sea, lo fractal es hermoso. Es hermoso, es un pensamiento vivo. Y además, la creolización no incluye dentro de su pensamiento el principio de la incertidumbre de la teoría del caos. Es decir, ya vamos a dejar de hablar en jeringonza especializada. Miren, lo que pasa es que aquí hay una idea, déjenme ver cómo lo explico. Lo que pasa es, ustedes han ido a donde una persona a leerse los caracoles o a leerse el tablero de Oruro. Es hermoso, porque tú haces tan, ¿verdad? Con el opele y lo tiras. Si hay unas combinaciones binarias que te dan un número, que tú vas a un libro, el libro de Ifán, que te dice un pataquí, que es una historia, una fábula, como de Sopo, que te da una idea a ti nada más, de qué es lo que tú tienes que hacer con tu vida. Pero después que se hace esa lectura, hay un principio de incertidumbre. O sea, siempre hay una ficha extra que va a jugar de un lado o de otro, y ese efecto X eres tú. Lo que yo quiero decir con esto es que el error, la incertidumbre es lo que garantiza la vida. El huracán que va a pasar, la gran destrucción, lo que sea, ¿verdad? Si existe lo bueno, existe lo malo, y es importante que existan ambos, porque si no, no hay incertidumbre, y la incertidumbre es donde está tu libertad para ser tú única e irrepetiblemente, ¿no? Entonces, ese principio de incertidumbre está metido en el espacio de la fractalidad y no en los discursos de creolización. Eso es lo que a mí me gusta de este nuevo sistema. Anonymous attendee. Why be called African American and not Black American? No lo vi.
Aquí. African American and not Black American instead. Ay, yo no sé, amores. Yo les digo a los African American como ellos se quieren llamar. We black. We black. And I think that names are just names. I'm a writer. So I think that names and metaphors are wonderful, and there are incredible tools for naming the unnameable. There's always an accident of our experiences. So I don't mind that we talk about what I like about Afro, what I like about Afro-Caribbean and Afro-descendant is that we make visible Africa as an origin. And we pay homage to the people that we know or that we don't know that came from there, that gave us this color. So that's what I like about Afro, because if you say black, se quedan afuera. You leave a lot of people that are Afro descendants that are not particularly black. And I want those people in. I ain't got no problem with the people that have different shades of color. What I want is to visualize or to create space for these discussions and these presences. La clave es sentipensar. Eso es cierto, Agustín. En esa clave de sentipensar es que situamos el principio de Ubuntu para significar el deber ser en clave africana. Eso es cierto. ¿Verdad? El sentipensar, yo creo que es un proyecto bien importante. Esa cosa que excede la lógica de la palabra, que hay otros lenguajes desde los cuales se puede hablar. A rayo, I'm very tired. Puedo coger una pregunta más, ¿está bien? Okay. Claro. Camila Calzada, en Hollywood se ha visto el lamento en películas sobre protagonistas afroamericanos, sin embargo la mayoría tratan sobre sus luchas contra la esclavitud o el racismo. Esto sería una nueva forma de exclusión racial, ya que vuelve unidimensional en las historias y luchas de los afroamericanos, que yo pienso. Yo pienso que Hollywood es una mierda. Yo creo que ellos son como un mercado, ¿verdad? Entonces van a estar produciendo en más unas cosas, algunas que son maravillosas, ¿verdad? Como puntos de entrada, pero el cine africano, la música que se está haciendo desde Camerún, desde Sudáfrica, el cine nigeriano, todas estas cosas existen. O sea, no hay que ir a través de Hollywood como único espacio. A mí me encantó Black Panther, pero yo sé que eso está con un cómic que era de los 70, que era mucho más complicado que lo que la película mostró. Y me encantó Spider-Verse con el nene afrolatino. Pero es que Hollywood achata situaciones políticas y nosotros nos podemos ver en Hollywood hasta donde Hollywood permite. Es como tratar de ser, qué sé yo, es como comprar ropa en Zara, que siempre te queda como apretada. No hay manera de meter el fundillo en unos pantalones de Zara. Pues o sea, yo puedo decidir de vomitar hasta caber en unos pantalones de Zara o ver si hay otro artículo que me quede mejor. Entonces yo creo que Hollywood es es 579, no hay muchas alternativas dentro de su representación. Ahora, hay cine independiente, hay cine colombiano afro, hay cine africano afro, hay música que queda por descubrir y esos serían unos sitios más interesantes, me parece a mí, que explorar. O sea, el principio regidor hollywoodense está cool, pero hay más principios, es uno múltiple, es fractal la cosa. Aquí me hacen una pregunta de la raza cósmica de don José Vasconcelos. Eso es otro webinar, porque eso es un discurso universalista, bien eurocéntrico. También lo es Ariel, también lo es muchos textos de esos pensadores de Latinoamérica de los años 20 y 30. Y eso lo podemos discutir más tarde porque me va a dar un aneurisma. Y necesito hacer todavía asignaciones con mis hijos que tienen escuela mañana.
Gracias, gracias Mayra. Y de verdad que hemos contestado una cantidad de preguntas. Te tengo que decir que nunca habíamos contestado tantas preguntas en vivo. Creo que ha sido esto una experiencia increíble. De verdad estamos muy agradecidos de las 106 personas que se conectaron a esta conversación, a los que entraron, a los que salieron, a los que nos hicieron preguntas y compartieron. El Corredor Afro siempre ha tenido la intención de ser un espacio donde podamos hablar abiertamente sobre estos y muchísimos otros temas que nos gustaría hablar y que no tenemos esos espacios. Sí. Hay una cosa que tengo que decir. Giovanni Soto Torres ha hecho una pregunta fundamental. Okay. Es ¿qué posibilidades nos brinda el pensamiento afrocaribeño en la construcción de una filosofía ambiental no antropocéntrica, la Pegaste? Yo no sé quién es Giovanni Soto Torres, pero es un fucking genio. Este niño o persona, yo no sé quién es, pero yo lo quiero conocer. Okay. Hay un proceso bien interesante que se está hablando desde Yuval al-Harari, que está hablando del siglo XXI, hasta lo que está diciendo Marta Moreno Vega, mirando la naturaleza, esa reconexión con la naturaleza. Hay un tipo francés que se llama Bruce Latour, que está hablando de lo que nosotros le hacemos a la madre tierra por pensarla como mujer. Nuestra madre tierra. Entonces tú la violas, le escupes, la maltratas porque lo ves como una cosa, como un cuerpo cosa, ¿no? Engendering Earth, se llama el ensayo de Bruce Latour. Y hay muchas filosofías, psicologías, psicoantropologías, animistas, que lo que están pensando es una reconexión no antropocéntrica con la naturaleza, en donde nosotros somos lo que somos, animales de la tierra, no que la tierra es nuestra. O sea, ¿quién se le ocurrió que tú eras dueño de una montaña? Esa montaña está ahí hace 300 millones de años, te va a morir, tu gente se va a morir, va a caer otro terremoto, meteorito, se va a ir, se va a acabar la vida en el planeta Tierra por 1 millón de años y después va a volver. O sea, qué arrogancia pensar que tú vas a destruir la Tierra. No, mira cómo nos estamos muriendo como moscas por un virus, no una bomba atómica. Somos bien arrogantes. Entonces, este pensamiento, hasta donde va, es a pensar en las relaciones de explotación, capital, recursos naturales, ownership, propiedad privada y la tierra. La pegaste, Giovanni. La pegaste. Léete Aquila Mbembe, Crítica de la Razón Negra, que así es como termina. Y cómo esta filosofía nuestra de vida es en realidad un hacer las paces. No tan solo con la raza y con nuestro cuerpo y nuestro sentir, pensar, sino hacer unas paces con la naturaleza. Y pedirle perdón y pedirle regresar a la casa, al palacio de Olofi, que es su naturaleza. Bello. Te amé, Giovanni, eres un genio. Bueno, Giovanni, te vamos a tener que conectar porque... No sé quién es, no sé, o sea, yo conozco a Agustín, que es un maestro, yo estoy aquí oyendo bien bonito, cosas hermosas que está diciendo la gente, y lo de la raza cósmica de Vasconcelos, ay, eso es tela para cortar, porque aquí hay que hablar de Amariátegui, Vasconcelos, Ángel Rama, cómo han creado esta ñoña del universal, que en realidad es eurocéntrico, ¿verdad? Los valores son los valores del espíritu descarnado. Y eso viene con Descartes. No voy a hablar de eso porque es que no termino nunca. Pero es bien interesante ver cómo de ese problema que tienen, ¿cuál es el problema que tienen los europeos con el cuerpo? Yo no entiendo. Como un trauma, ¿será que la plaga bubónica? ¿Qué rayeta fue lo que les pasó? O sea, no entiendo, de verdad, le tienen un asco al cuerpo. Que no entiendo, no estoy diciendo que está mal o bien, es que no lo entiendo, no sé de dónde salió, no lo veo, me confunde mucho, pero de ahí a entonces sentir, pensar y volver a lo natural como una posibilidad de todo, inclusive el conocimiento que tienen las plantas. Una vez yo oí un babalao que dijo una cosa bella.
dijo que la conciencia más alta que hay en este planeta no somos los humanos, son las plantas, y que cuando tú haces un homiero, cuando tú haces aromaterapia, tú tienes una conexión directa entre el olor y tus neuronas, tus emociones. Tú hueles lavanda y te calma. Cuando tú usas plantas, lo que tú haces es impregnar de espíritu un ritual. El conocimiento que tienen las plantas. Tú tienes uno, pero allá hay otros. Y de eso es de lo que estamos hablando. Hay que meter esa... Somos muy brutos. Hasta donde vemos, creemos que es lo que hay. Y eso no es todo lo que hay. I also think that, not that que somos bruto, but I also think there's not enough spaces that allow us to think about these conversations, to allow us to explore ourselves, to allow us to get to know the spirit and get to know traditions. And so that's why I'm grateful for places like Ecuador. I'm grateful for teachers like you that challenge, you know, once again, these binaries that are taught, you know, these understandings. And so while you were speaking and everything that you said about breaking binaries and linear transitions, I think about how Black people are very, you know, not only just how Toni Morrison compares us to, you know, queer people, like Black people are queer people, but Black people also in the binary state, when you mention Afro-Puerto Ricans, Afro-Americans, Afro-diaspora all over the world, how in those fractional and in those different experiences, these various, you know, examples of Blackness, of Afrocentric thought and ideas form, you know, one whole image. And we need to create these conversations. We need to continue and challenge each other to not just think in linear or binary ways. No, ahí no hay espacio para nosotros. Además, no hay espacio para el amor. El amor que nos tenemos a nosotros, el amor que le tenemos a personas de otros colores, de otras tradiciones y de otras experiencias raciales. O sea, ya yo estoy harta del odio. Y a mí me encanta lo de la lucha, pero yo no voy a luchar con odio. Necesitamos crear diálogo. O sea, yo no puedo con un cantazo más. La verdad es que no. Después de un huracán, una pandemia, terremoto, y ahora me vienen a decir, y matar entonces a la cantidad de negros y de personas adorables que yo veo morir todos los días. Yo no puedo más. La épica me tiene harta. No voy a pelear. La lucha no va por ahí. La lucha va suavecito, con muchos besitos. Muchos besitos. Muchos besitos. El que me quiera dar una pescosa le voy a tener que dar para atrás. Pero hay que tratar otra manera de sanar. A mí me parece que nos tocan muchos años de sanar la raza, y de crear un discurso inclusivo de la diferencia, pero de la unidad a la vez. O sea, si yo puedo respirar y rascarme la cabeza a la vez, yo puedo pensar lo uno y lo múltiple. Pero si lo vivo, lo estoy viviendo. O sea, ahora mismo yo estoy terminando de digerir una sopa de lentejas mientras pienso. Lo múltiple no es difícil imaginarse. Muchas gracias. Y ahora la pensadora elevada va a hacer asignaciones de matemáticas conmigo. Esto ha sido maravilloso. Gracias, Olga. Gracias, María, Marta. Gracias, Maricruz. Gracias, Elce. Y gracias a todas las personas que están aquí oyéndome. Nos vemos pronto. Yes, thank you guys for connecting. You know, if you make any donations, we have in our PayPal, Creative Justice link. Thank you. Todos esos Afro Saberes, you can find it on YouTube. Stay tuned with what's happening in Ecuador Afro. Nos veremos pronto, y pronto estos Afro Saberes también en Facebook Live, así que estén pendientes para la repetición. Un abrazo a todos, gracias.